Muy bienvenidos y bienvenidas a su escuela bíblica virtual Giovanisi, donde le invitamos a que nos acompañe a un estudio bíblico de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 en adelante, y queremos invitarle que nos acompañe. Si nunca nos ha acompañado, hágalo. No se va a arrepentir. Estamos en el estudio de la palabra sistemáticamente a fin de aprender relacionado a la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Profeta declaró que muchas veces el pueblo fue destruido, se guió por caminos equivocados porque le faltó la instrucción adecuada de la palabra de Dios. En esta noche le invitamos a que nos acompañe y que juntos entremos al estudio de Mateo 7, 13, 29. La palabra de Dios la leemos y como metodología que usamos, no la vamos a leer completo todos los párrafos, sino los versículos primero. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Mira lo que nos dice. A la palabra vamos a leer el versículo 13 y 14. Nos habla bien claramente y nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estimada audiencia, en esta clase realmente maravillosa, usted puede preguntarse a qué se refiere Jesús con esta enseñanza, comenzando, oiga bien, con el Sermón del Monte. Se compara con una puerta estrecha y un camino angosto. Y eso lo vemos en Isaías 35:8, profetizó diciendo: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. También tenemos que esta referencia la podemos encontrar también. Lucas también se refiere a este camino. Y tenemos diversas citas en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 2, capítulo 18, 26, capítulo 19, 9, capítulo 23, y también tenemos del versículo 22, 4 y capítulo 24, 14 al 22. Realmente, estimada audiencia, todos tienen que escoger entre las dos puertas, entre los dos caminos y entre los dos destinos. Todos están en la encrucijada y tienen que escoger su camino. En el libro de Deuteronomio 30:15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y un texto semejante lo encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 23-24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Estimada audiencia, puerta estrecha. Veamos entonces, mucha gente busca la salida fácil a sus problemas y la solución rápida a todo. Creen que pueden obtener los beneficios sin pagar el costo, pero no se dan cuenta que esos atajos llevan a la destrucción. Y esto es contrario a lo que nos enseña la Biblia. Si uno quiere obtener los beneficios, primero se debe pagar el precio. Si uno quiere cosechar, primero debe sembrar y cultivar. Este es el orden de la vida y del reino de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó sobre esto usando la analogía de una puerta. Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia nos enseña que la puerta a la vida es estrecha y no solo se refiere a la vida eterna, cuya puerta es Jesús, sino al estilo de vida del reino. Así de que tenemos que entender esto, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué dice estrecha y angosto? Buena pregunta para meditar. Estas palabras indican la dificultad. Enseñan que es difícil ser discípulo de Cristo.
Es imposible dar otro sentido a estos términos, estimada audiencia. Su significado es obvio, sencillamente porque para muchos consideran que no es fácil obedecer los mandamientos, los estatutos establecidos en la Biblia. Tales estatutos, como vamos a ver, hay textos en la Biblia que los cuales las multitudes a veces consideran que son imposibles de seguir. Mateo 5, 22, 24. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire qué maravilloso este texto. Verdaderamente, muchos lo consideran imposible de lograr, pero yo quiero decirle que si está aquí es porque Dios es el que nos ayuda a cumplirlo. Mateo, tenemos otro ejemplo, Mateo 5:28, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Tenemos otra porción, Mateo 5:33, 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás el Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así de que tenemos otro ejemplo en Mateo 5:38 al 48, el amor hacia los enemigos. Bueno, usted podrá preguntarse, ¿realmente es difícil? Creo que podríamos considerarlo de este punto de vista. Y si no, preguntémosle al joven rico, que quería seguir a Jesús, quien se encontró ante la elección del camino angosto y ancho. Pero cuando se le indicó que tendría que dejar sus posesiones, cambió de parecer y prefirió continuar con el camino ancho. Estimada audiencia, hay muchas citas bíblicas, realmente, oiga bien, que nos pueden, digamos, confrontar, que nos ponen en condiciones, ¿verdad?, pensativas y usted puede decir, wow, es imposible seguir a Jesús. Pero yo quiero decirle que todo es posible al que cree. Así es de que en esta hora vamos a irnos. También, estimada audiencia, vamos a pasar a otro texto, otra porción bíblica para que nos ayude. Esforzaos a entrar. Mire qué tremendo. Esforzaos. Lucas también lo puede verificar usted en Lucas 13:23, que también dice esforzaos a entrar. Y vemos que este verbo agonizomai, que es luchar en castellano, agonizar, se traduce luchar. En 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Luchar como en una competencia, forzando todos y cada uno de sus nervios, esforzándose por lograr la meta, ¿verdad? Para alcanzar el objetivo propuesto. A eso se refiere Lucas 13:24. O sea, es que usted esforzado significa dar el todo en el esfuerzo, involucrando sufrimiento, penalidad. Colosenses 1:29 se traduce pelear. En 1 Timoteo 6:12 traduce pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. También tenemos en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Vemos pues que en el Nuevo Testamento emplea términos relacionados con las carreras y aún con la guerra para enfatizar lo serio y lo intenso del conflicto contra Satanás y por lo tanto lo difícil de ser incluido entre los pocos que se salvan. ¿Cuántas personas quieren esforzarse tanto como para correr una carrera o aún para pelear como soldado en una guerra? Creo que no todo. Si usted se fija, ¿cuántas personas dicen, hoy voy a iniciar una dieta, hoy voy a comenzar un plan de dieta para adelgazar? Y empiezan una semana,
a lo sumo 1:30 y después dejan el plan y dicen a comer. No tienen voluntad. Por eso el apóstol Pablo usa una analogía tremenda. En 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo emplea términos del boxeo para indicar lo intenso de la lucha para ser salvo. Es lucha entre carne y el espíritu. Y eso, amados hermanos, usted lo puede visualizar en las citas bíblicas, Gálatas 5:17, también Romanos 8:6-7. El apóstol Pedro nos deja bien claro en su escrito, en 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, amado hermano, en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es tremendo la descripción que hace. Es tremenda la descripción que está haciendo, amados hermanos, el apóstol, para evidenciar que realmente esta es una batalla fuerte, que esta es una batalla campal entre la vida y la muerte. Así de que, por eso la Biblia dice claramente que con dificultad el justo se salva. No dice que el cristiano se salvará con facilidad. No, 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 no. Sencillamente porque el camino angosto, su nombre lo indica, trae la idea de ser limitado y por ende se debe transitar con mucho cuidado. Estimada audiencia, la entrada al reino es por fe, pero luego debemos aprender a vivir según el orden establecido por Dios, quien es el Rey. Por el contrario, el camino del mundo es ancho, donde cada uno hace lo que él quiere y lo que bien le parece. Pero cuando alguien decide entrar al reino de Dios, debe hacerlo por la puerta estrecha. Esa persona debe ajustarse a las normas y principios dados por Jesús. Y por ende ya no puede seguir haciendo lo que quiere, sino que debe comenzar a seguir las normas del reino. Algunos perciben esto como una restricción, pero debemos entender que Dios nos dio la ley para limitarnos. O no nos dio la ley, perdón, para limitarnos, sino para que nos vaya bien, para que tengamos una buena vida en este mundo. Proverbios 10:8-9 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. También tenemos otra cita bíblica, Proverbios del 2, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Mira qué maravilloso el consejo que nos da. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, 28, vamos a encontrar la siguiente instrucción. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Te imaginas, estimada audiencia, qué precioso consejo? Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Hoy nos trae otra instrucción. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceré. La palabra de Dios aquí nos da una advertencia. Nos habla, estimada audiencia, nos habla y nos advierte que nos guardemos de los falsos profetas. Por falsos profetas entendemos a los maestros de doctrinas erróneas
que vienen profesando una comisión de Dios, pero cuyo objetivo no es llevar el tesoro celestial a las personas o a las multitudes, no, sino más bien despojarlo de su bien terrenal. Maestros que predican a sueldo, sin ningún motivo para entrar en el ministerio, sino lo hacen solo para ganarse la vida. Como algunos lo llaman, ominosamente, sin embargo, pueden llevar el atuendo y la apariencia de las inocentes ovejas útiles, pero a la vista del Dios eterno, quien escudriña y pesa los corazones, nada más son lobos hambrientos, cuyo propósito es alimentarse con la grasa y vestirse con el vellón de las ovejas, y así arruinar en lugar de salvar el rebaño. Estimada audiencia, debemos de tener claro que los verdaderos pastores comisionados por el Señor Jesucristo son aquellos que velan por los intereses de Dios y por el bienestar de las ovejas. En el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higas de los abrojos? Los frutos en las escrituras y en la fraseología judía se toman por obras de cualquier tipo. O sea, las obras de un hombre, dice uno, son la lengua de su corazón y dicen honestamente si interiormente es corrupto o puro. Por estas obras puedes distinguir estos lobos hambrientos de los verdaderos pastores. El juicio que se forma de un hombre por su conducta general es seguro. Si el juicio no es favorable a la persona, quedaría discreción de la persona el seguirle, ya que se tiene la opinión de él por sus obras, es decir, la confesión de su propio corazón. Por eso vemos entonces que Mateo 7, 17 al 18 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Como la espina solo puede producir espinas, no uvas, y el cardo no higos, sino espinas. De modo que un corazón no regenerado, se está refiriendo a esto, que de un modo que un corazón no regenerado producirá frutos de degeneración, o en otras palabras, fruto podrido. Así sabemos perfectamente que un buen árbol no producirá malos frutos, y que el árbol malo no producirá buenos frutos. En tal sentido, el buen fruto traerá como resultado en el individuo una conducta y profesión de fe que produzca honra a nuestro Dios, mientras que el árbol malo traerá como resultado el individuo una vida impía, corrupta, corrompida, conducta llena de hipocresía y de engaño. Y es que un hombre no puede ser santo y pecador al mismo tiempo, al igual como no puede de una fuente de agua salir dos tipos de clases de agua, una buena y una mala. Recordemos que así como el buen árbol significa un buen corazón y el buen fruto una vida santa, y que todo corazón es naturalmente vicioso, así que no hay nadie más que Dios que pueda arrancar el árbol vicioso corrompido, regenerarlo y crear un buen corazón, plantarlo, cultivar, regar y hacerlo continuamente fructífero en justicia y en verdadera santidad. Esto es el resultado de un individuo rendido a los pies de Cristo y transformado por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7, 19 al 20, nos dice así, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto, qué tremendo, qué sentencia tan terrible es contra los pastores sin Cristo, contra aquellos líderes que no tienen a Cristo en su corazón, y aquellos, oiga bien, y también de igual manera, y los oyentes sin Cristo. Todo árbol que no produzca buen fruto debe ser cortado ahora. Y esta maldición del Señor está incluso ahora en la cabeza y en el corazón de cada falso maestro, de cada falso profeta y oyente también obstinado que no quiere obedecer la palabra de Dios. Por eso insiste, por tanto, por su fruto. Esta verdad se repite a menudo porque nuestros intereses eternos dependen mucho de ella. El no tener buen fruto es tener un mal fruto. Por lo tanto, el que no da fruto y el que da fruto malo, ambos serán cortados y echados en el fuego. Qué tremendo sentencia, qué tremenda, ¿verdad? Situación. Por sus frutos lo conoceréis.
Mira, estimada audiencia, qué tremendo. Por eso dice, es una verdad que se repite una y otra vez. Y es una terrible sentencia, no solo para los que instruyen mal, no solo para los que tuercen la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, no solo para ellos, sino para aquellos que también siguen y viven conforme a las enseñanzas erróneas. Entonces dice, ¿qué va a pasar? Hay una sentencia. Por eso dice el Señor, nunca os conocí. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos entonces qué significa no todo. El sentido de este versículo parece ser el siguiente. Ninguna persona, simplemente reconociendo la autoridad, ¿verdad? La autoridad de Cristo, creyendo en la divinidad de la naturaleza de Dios, profesando fe en la perfección de la justicia y el mérito infinito de la expiación, entrará en el reino de los cielos. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, el que desarraiga el árbol malo, planta el árbol bueno y continúa dando frutos para gloria y alabanza de Dios. Ese sí entrará en el reino de los cielos. Hay un buen dicho entre los rabinos sobre este tema. Un hombre debe ser tan vigoroso como una pantera, tan rápido como un águila, tan veloz como un ciervo y tan fuerte como un león para, oiga bien, hacer la voluntad de su Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos me dirán en ese día, en ese mismo día, a saber, el día del juicio se está refiriendo, estimada audiencia. Muchos dirán, no profetizamos, no enseñamos, no predicamos públicamente en tu nombre, no eché fuera demonios, no usé la liberación para liberar a la gente. Pero qué tremendo. Acá enfatiza que lo reconocieron como el único Salvador y lo proclamaron tal como a los demás. Echaron fuera demonios, espíritus impuros, que se habían apoderado de los cuerpos de los hombres. Tremendo. Pero ¿qué dice? Sin embargo, vemos la declaración de Jesús. Profesaré, o sea, le diré completa y claramente, nunca te conocí, nunca te aprobé. Ahora veamos entonces por qué. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que nunca lo aprobó y nunca lo conoció? Qué tremendo, porque así la palabra se usa en muchos lugares, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Dios aclara, mantenías la verdad en injusticia, oiga bien, mientras predicabas mi pura y santa doctrina, pero mantenía la verdad en injusticia. Y por amor a mi propia verdad y por mi amor a las almas de los hombres, bendije tu predicación, pero a ustedes mismos nunca los podría estimar, porque estaban privados del espíritu de mi evangelio, impíos en sus corazones e injustos en su conducta. Wow, estimada audiencia. Hoy sí tenemos claro la declaración de Jesús. Le diré completa y claramente, nunca te conocí, nunca te aprobé. Estimada audiencia, esto es bien delicado, porque ¿cuántos predicadores hay que aparecen profetas en sus púlpitos? ¿Cuántos escritores de libros, etcétera, y otros obreros evangélicos cuyos milagros, conocimientos y doctrinas miramos que no son nada y peor que nada, ante Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque no hacen la voluntad de Dios, sino la suya propia. Entonces, qué terrible consideración será que un hombre de dones eminentes o una mujer de dones eminentes cuyos talentos son una fuente de utilidad pública sea como una señal o un poste en el camino hacia la vida eterna, señalando únicamente el camino a los demás, pero sin transitar el mismo por él. Por eso dice la palabra de Dios, apártate de mí. Qué palabra tan terrible, qué espantosa separación. Apartado de mí. De mismo Jesús está hablando, a quien habéis proclamado en unión con quien solo se encuentra la vida eterna.
Porque unidos a Cristo, todo es cielo, hermano, pero separados de Él, todo es un infierno. Estimada audiencia, esta palabra es fuerte, por lo tanto debemos reflexionar cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro actuar, nuestro proceder. Y no solo, amado hermano, externo, internamente y externamente. Por lo tanto, debemos luchar por vivir una vida acepta y ante los ojos de Dios. Recordemos que el ojo de Jehová está en todas partes. ¿A dónde te irá? Dice la palabra de Dios. Si te remontaras a las alturas, de allí te derribará el Señor. Si te fueras a lo profundo del mar, allí el Señor también te sacará. Entonces quiere decir que al igual tenemos un reto grande, vivir sus preceptos a fin de ser aprobado por Dios. Veamos entonces lo siguiente, cita bíblica que vamos a continuar. Los 2 cimientos. Mira qué tremendo. La palabra de Dios nos insta en el libro de Mateo, capítulo 7, 24 al 28. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba en su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, vamos a entrar en la explicación. Versículo 24, por tanto, quien oye estos dichos míos, está hablando, quien oye mis palabras, es decir, las excelentes doctrinas expuestas por nuestro Señor Jesucristo. En este y 2 capítulos anteriores hay varias parábolas o similitudes como está en los rabinos. Y para ello vamos a citar una cita, ¿verdad?, del rabí Eleazar. Él mencionó y dijo, el hombre cuyo conocimiento excede sus obras, ¿a quién es semejante? Es como un árbol que tenía muchas ramas y pocas raíces. Y cuando vinieron los vientos tormentosos, fue arrancado y erradicado. Pero aquel cuyas buenas obras son mayores que su conocimiento, ¿a quién se asemeja? Es como un árbol que tiene pocas ramas y muchas raíces, de modo que todos los vientos del cielo no podrían moverlo en su lugar. También tenemos otras palabras, otra cita del rabí Eliseo, hijo de Abuja. Él mencionó en sus escritos y dijo, el hombre que estudia mucho la ley y mantiene buenas obras es como un hombre que construyó una casa, colocando piedras en los cimientos y construyendo ladrillos sobre ella. Y aunque muchas aguas vienen contra él, no pueden moverlo en su lugar. Pero el hombre que estudia mucho la ley y no mantiene las buenas palabras, no la pone en obra ni práctica, es como un hombre que al construir su casa puso ladrillos en los cimientos y puso piedras sobre ellos, de modo que hasta las aguas mansas derribaron esa casa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Probablemente nuestro Señor tenía esta o alguna parábola de los rabinos en sus mentes, pero cuán asombrosamente mejoró al pasar por sus manos. En la parábola de nuestro Señor hay dignidad, majestad y sentido que buscamos en vano en el arquetipo judío. Lo compararé con un sabio, son las palabras del Señor Jesús, a un hombre prudente, un hombre sensato y comprensivo, que previendo el mal, se esconde a sí mismo, que se propone el mejor fin y hace uso de los medios adecuados para lograrlo. La verdadera sabiduría consiste en completar la edificación de nuestra salvación. Para ello debemos edificar sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús, y hacer firme la edificación, manteniéndonos cerca de las máximas de su evangelio y teniendo nuestro temperamento y nuestra vida conforme a su palabra y espíritu. Y cuando para ello no nos apoyamos más que en la gracia de Cristo, entonces edificamos sobre una roca sólida. En el versículo 25 dice, y descendió la lluvia, vinieron inundaciones, soplaron vientos. En Judea, estimada audiencia,
y en todos los países en los alrededores de los trópicos, la lluvia a veces cae en grandes torrentes, produciendo ríos que barren el suelo de los cerros rocosos y las casas que están construidas con ladrillos que solo se secan al sol, de las cuales hay pueblos enteros en el este, literalmente se derriten ante estas lluvias y las inundaciones ocasionadas por ellas. Por lo tanto, hay tres tipos generales de prueba a las que están expuestos los seguidores de Dios y a los que algunos piensan nuestro Señor alude aquí. Primero, los de aflicciones temporales. Estos pueden ser comparados con los torrentes de lluvia. En segundo, los que provienen de las pasiones de los hombres y que pueden compararse con los ríos impetuosos. En tercer lugar, los que provienen de Satanás y sus ángeles y que con tempestuosos torbellinos amenazan con llevarse todo por delante. Por lo tanto, solo aquel cuya alma está construida sobre la roca de Jesucristo soporta todos estos choques o confrontaciones y no solo está en la roca que es Cristo, sino que se beneficia aún de las terribles circunstancias en su vida, ya que la palabra de Dios dice que todo lo que acontece a los hijos de Dios es para bien. Y por último, tenemos prácticamente ya casi finalizando, versículo 26, y todo el que oye y no las hace. Estimada audiencia, ¿hubo alguna vez un sistema de moralidad más estricto entregado por Dios al hombre que en este sermón? El que lo lee u oye y no mira a Dios para amoldar su alma y su vida a Él, y sin embargo espera entrar en el reino de los cielos. No, eso es como el necio que construye su casa sobre la arena. Cuando venga la lluvia, los ríos, los vientos, los problemas, su edificio debe caer y su alma será aplastada en el abismo más profundo de su ruina. Hablar de Cristo, su justicia, méritos, expiación, oiga bien, ponerlos por obra y práctica, sus estatutos, mandamientos. Eso significa que mientras la persona no se conforma a su palabra y espíritu, no es más que un solemne autoengaño. O sea que cuando la persona no pone en práctica, porque hablar es fácil, hablar de Cristo, su justicia, su mérito, expiación y explicar cómo debe ponerse por obra y práctica. Pero si la persona en su mente, en su corazón, en su espíritu, no lo hace, él se engaña. Entonces obsérvese que no es el hombre que oye o cree estos dichos de Cristo, cuyo edificio permanecerá cuando la tierra y sus obras sean quemadas, sino el hombre que las hace, el hombre que escucha la palabra de Dios y pone en práctica y por obra las enseñanzas. Entonces muchos suponen que la ley de Moisés se abolió simplemente porque es demasiado estricta e imposible de observar y que el Evangelio fue introducido para liberarnos de sus obligaciones. Pero, estimada audiencia, queremos que todos sepan que en todo el antiguo pacto no se puede encontrar nada tan sumamente estricto y santo como este sermón, el Sermón del Monte, que Cristo establece como la regla por la cual debemos andar. Entonces, el cumplimiento de estos preceptos es la compra de la gloria. O sea, no es el camino solo a esa gloria que ya ha sido comprada por la sangre del Cordero. Es, por lo tanto, para el que cree, todo es posible. Y versículo 27 dice, y descendió la lluvia y vinieron las inundaciones. Una buena ilustración de esto se puede ver en el caso de los pescadores de Bengala, quienes en la estación seca construyen sus cabañas en las camas de arena de las que se habían retirado los ríos. Pero cuando la lluvia cae repentinamente, como suele suceder, acompañada de violento viento del noroeste, y las aguas caen de los torrentes de las montañas bajando con ímpetu, en una noche multitud de estos edificios son barridos y el lugar donde se encontraban es imposible descubrir a la mañana siguiente algo que haya quedado fijo. Todo ha sido barrido. Por eso en el versículo 28 la gente estaba asombrada, porque grandes multitudes asistieron al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el más popular y fiel de todos. Ellos estaban asombrados con su doctrina, escucharon la ley definida de una manera en la que nunca antes habían pensado. Y este sagrado sistema de moralidad instó a sus conciencias con tanta claridad y autoridad como nunca se habían sentido bajo la enseñanza de los escribas y fariseos, a quienes Jesús pudo señalar sepulcro
pintado de blanco. Aquí está la gran diferencia entre la enseñanza de escriba y fariseo, ministros creados por ellos mismos, hechos por hombres, y aquellos a quienes Dios envía. El primero puede predicar lo que se llama doctrina muy buena y muy sana, pero viene sin autoridad de Dios a las almas del pueblo. Por lo tanto, el impío es impío todavía, porque la predicación solo puede ser eficaz, estimada audiencia, para la conversión de los hombres cuando la unción del Espíritu Santo está en ella. Y como estos no son enviados por el Señor, no beneficiarán al pueblo en absoluto. Jeremías 23:32 dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y para concluir, quiero presentarles una anécdota de uno de los miembros de la Casa Real de Jorge III, que dice así, el difunto obispo F. de Salisbury, habiendo conseguido un joven de prometedoras habilidades para predicar ante el rey, y el joven, para aprehensión de su señoría, se comportó bien. El obispo, en conversación con el rey después, deseando sorprender al rey, se tomó la libertad de decir, ¿no cree su majestad que el joven que tuvo el honor de predicar ante su majestad probablemente será un buen clérigo? Y esta mañana ha dado un muy buen sermón. A lo que el rey, con su franqueza, respondió apresuradamente, podría haber sido un buen sermón, mi señor, pero yo sé algo, que no considero bueno ningún sermón que no tenga nada de Cristo. Estimada audiencia, podemos ver entonces, estamos ya por concluir, sintieron, dice que el Señor la multitud visualizaron que el Señor Jesucristo le enseñaba como que tenía autoridad. ¿Por qué? Porque sintieron un poder y una autoridad dominantes en su palabra, es decir, su doctrina. Sus declaraciones fueron claras, sus exhortaciones persuasivas, su doctrina sana y racional y sus argumentos irresistibles. Esto nunca lo sintieron en las enseñanzas triviales de sus médicos más célebres que consumían su propio tiempo y el de los discípulos y oyentes con frívolos casos de conciencia, ridículas distinciones pueriles, hendiduras de descabelladas polémicas, cuestiones no calculadas para ministrar la gracia a los oyentes. Estimada audiencia, en realidad, en varios manuscritos excelentes y casi todas las versiones antiguas, leen Kai hoy aupiacia. Y los fariseos quedó plasmado que Jesús les enseñó como quien tiene autoridad, como el maestro más eminente y distinguido, y no como los escribas y fariseos que no tenían parte de la unción que él poseía en su plenitud. Así termina un sermón, el más estricto, el más puro, santo, profundo, sublime, jamás entregado al hombre. Y sin embargo, el conjunto es tan asombrosamente simple que casi un niño puede aprenderlo. Tomando en consideración lo anterior, estimada audiencia, ¿por qué no levantamos una oración para finalizar pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que todas estas palabras presentadas en el Sermón del Monte, maravilloso sermón, estimada audiencia, que sea Dios que nos ayude, ¿verdad? Que sea el Señor Jesucristo que nos dé que esas palabras que fueron plasmadas en este sermón queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, pero para que las pongamos por obra y práctica y no seamos oidores olvidadizos. Padre Celestial, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para dar salvación y perdón de pecado, que tú nos instruyas, que esta enseñanza se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos ser dóciles a la voz tuya, que podamos y ser inundado de tu presencia gloriosa, bendita, y que podamos poner por obra y práctica cada consejo vertido en esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque entendemos y sabemos que tu amor es tan grande, que verdaderamente, Señor, tú quieres que todos seamos salvos, pero para eso nos instas a entrar por la puerta angosta. Gracias te damos, Señor amado,
por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias, gracias. Así de que, estimada audiencia, estimado hermano y amigo, esperamos que haya sido de mucha bendición esta preciosa enseñanza, por lo que le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y si somos de bendición, regálenos una manita arriba para que esta enseñanza pueda llegar a más personas. Dios les bendiga grandemente. Agradecemos su compañía, agradecemos que nos haya acompañado en esta hora. Gracias, gracias, damos gracias al Señor y le invitamos que esté pendiente de nuestra próxima transmisión que esperamos será de mucha bendición. Gloria al Señor. Queremos mandar un cordial saludo a todos aquellos que nos siguen en nuestras transmisiones. Que Dios bendiga grandemente al amigo, al hermano. Y le insistimos que si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Usted puede accesar a todos los videos en los cuales usted puede tener ahí una gama de videos completamente